Buenos días, iglesia. Vamos a iniciar con el devocional de hoy. Por favor, ubiquémonos, libro de profeta Jeremías, capítulo 26. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 19, aunque vamos a abordar solamente desde el 10 al 19. Pero antes, por favor, cierren sus ojos, acompáñenme a orar y dejamos este tiempo en manos del Señor. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por este nuevo día de vida que nos has regalado. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Gracias porque por ella estamos aquí, Señor. No nos pagas de acuerdo a nuestras obras, Señor. Gracias. Y quiero pedirte, Señor, que me uses como un instrumento útil en tus manos, Señor. Que seas tú a través de mí, Dios, y no yo en mi propia sabiduría. Señor, ministranos a través de este devocional. Y que la gloria sea para ti, Señor, por sobre todo. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor. Ayúdame a hacerlo con temor y temblor, Señor, de ti. Y dejamos este día en tus manos, Señor. Gracias te damos, la gloria y la honra son para ti. Amén. Bueno, iglesia, dice Jeremías capítulo 26 desde el versículo 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: Así ha dicho Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: De cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo: Esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Versículo 10. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron a la casa del rey, de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta ciudad y contra esta ciudad, contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá?
No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hasta ahí vamos, iglesia. Ahora, un poco del contexto en cuanto a Sión, porque en el mensaje que manda a decir Dios a través del profeta Jeremías, hace referencia a que la ciudad iba a llegar a ser como Sión, perdón, como Silo. ¿Qué es Silo en la Biblia? Un poco del contexto. Silo era una ciudad situada en la región montañosa de Efraín, al norte de Jerusalén. Era un lugar central de culto, ahí era donde todos los pueblos iban a rendir culto, a ofrecer holocaustos en el templo de Jerusalén. Y bueno, su nombre puede significar lugar de descanso o serenidad. ¿Por qué es importante Silo en la Biblia? Porque fue el primer centro de culto nacional de Israel, fue el primero, o sea, ahí fue donde empezó. Esto lo podemos ver en Josué capítulo 18, versículo 1. También porque fue un lugar donde se repartió la tierra entre las tribus. Aquí fue donde se empezó a decir, ustedes van para allá, ustedes para allá, etcétera, etcétera. Entonces, este era un lugar central y muy importante. También Silo fue el hogar espiritual durante los días de los jueces. El tabernáculo estuvo allí en este lugar aproximadamente unos 300 años y las familias subían cada año a ofrecer pues los sacrificios. También vemos que Ana y Elcana iban a Silo regularmente. Vemos que Samuel se crió allí bajo el cuidado del sacerdote. ¿Cuál sacerdote? Sacerdote Elí. Muy bien. Y los hijos de Elí servían en el tabernáculo, aunque de manera corrupta. Estos algunos como datos importantes de Silo para entender la importancia que tenía. Pero ¿qué pasó con Silo? Se corrompió espiritualmente. Los hijos de Elí, Ofni más específicamente, Ofni y Fines, hicieron del culto una inmoralidad. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Y bueno, esto corrompió a Silo y Silo perdió el favor de Dios. La casa de Silo, de esta casa Dios retiró su presencia. La Biblia no describe específicamente su destrucción, pero en el Salmo 78:60 dice, dejó el tabernáculo de Silo, la tienda donde habitaba entre los hombres. ¿Qué implica esto? Un abandono divino. O sea, Dios rechazó ese lugar y cuando Dios aparta su rostro de un lugar, cuando Dios se aleja de un lugar, pues ¿qué viene? Juicio, destrucción, nada bueno. Entonces, esto como contexto en cuanto a Silo, porque es mencionado en este pasaje. Ahora sí, versículo 10, Jeremías 26, capítulo 10. Bueno, aquí podemos ver que después de que el profeta Jeremías vino y les dijo todo lo que Jehová les había mandado a decir al pueblo, em, después de que él les dijo todo lo que les iba a acontecer, ellos inmediatamente, ¿qué quisieron hacer? Echaron mano de él para matarlo. Pero no solo el pueblo, ¿quiénes más estaban ahí metidos? Y los profetas. O sea, son personas que tienen un lugar importante en el pueblo de Dios, que tienen una labor importante en el pueblo de Dios, que son servidores de Dios. Después de esto vemos que los príncipes subieron a la puerta de la casa de Jehová y se sentaron en la entrada. ¿Por qué en la entrada y por qué no entraron a la casa de Jehová? Porque bueno, la casa de Jehová pues era un lugar santo en el que solo los sacerdotes podían entrar. Entonces pues muy seguramente los príncipes sabían esto y a pesar de que ellos eran príncipes, los únicos autorizados para entrar eran los sacerdotes. Entonces ellos se quedaron en la entrada muy seguramente porque tenían eso presente. Ahora, vemos que otra vez, los sacerdotes y los profetas empezaron a hablar lanzando acusaciones de muerte. ¿Sobre quién? Sobre el profeta Jeremías, porque había profetizado en contra de la ciudad. ¿Y qué podemos evidenciar acá? ¿Qué vemos de estos servidores de Dios?
vemos la arrogancia de su corazón. Vemos ese corazón duro, a pesar de que ellos eran ministros de Dios, no lo estaban demostrando. O sea, vino palabra de Jehová y ellos dijeron, no, ¿cómo así? O sea, no. Y tan pronto escucharon eso que dijeron, no, démosle de baja a este hombre. Cualquier parecido con hoy en día, pues es pura coincidencia. Y pues es triste, ¿no? Ver que eran personas que estaban en cargos de importancia para el Señor, eran sacerdotes y profetas. O sea, los sacerdotes eran los encargados de presentar los sacrificios delante de Dios por el pueblo y por ellos mismos. Y los profetas eran los encargados de hablar el mensaje de Dios al pueblo. O sea, no eran casi nadie, eran personas que tenían casi que contacto directo con Dios. Y, y tal vez por estar en ese estatus de, bueno, tengo línea directa con Dios, tal vez por eso pensaron que podían ser intocables y que esa palabra de juicio no era para ellos, porque estaban ahí, en la rosca, metidos, por decirlo de alguna forma. El corazón humano. Versículos 12 al 15. Luego acá vemos al profeta Jeremías hablando sin temor. Tal vez humanamente sintió miedo, pero él sabía quién lo había enviado y cuál era el mensaje que él tenía que decir. Em, Le estaba recordando al pueblo de Dura Cervis que el mismo Jehová lo había enviado a profetizar contra esa ciudad, contra esa casa. ¿Y qué hace, qué le pide Dios al pueblo con este mensaje? Que les vuelve a pedir que mejoren sus caminos y obras y que se vuelvan de nuevo a Dios. ¿Y esto es algo nuevo acá? Esto lo venimos viendo desde el inicio desde Génesis hasta Apocalipsis, casi que vemos a un Dios buscando al pueblo, Dios buscando a los que están perdidos, Dios buscando a los muertos, porque es Jehová el que manda al profeta. Yo no vi ahí a los sacerdotes, a los profetas yendo a buscar a Dios para pedir perdón, no. Para reconciliarse con Dios, no. Es Jehová el que manda, el que da el primer paso, el que va. Em, y pues Dios por su gran amor podía desistir del juicio que les venía, ¿no? Él mismo lo dice. Y esto también lo hemos visto anteriormente, se repite mucho. Ve y dile a este pueblo que se arrepienta, que dejen sus caminos y yo me arrepentiré del juicio o del mal. Y eso lo vemos y Jehová cumple cuando se han arrepentido. Jehová se arrepintió y pues no cayó juicio. El amor de Dios, ¿no? La misericordia de Dios. Ahora pongámonos nosotros en el puesto de estos profetas, de estos sacerdotes de este pueblo. Am, y bueno, como vimos anteriormente, las personas con un rango importante en el pueblo de Dios, ¿qué querían hacer? Matar a Jeremías por escuchar la verdad, por escuchar lo que Dios les había mandado a decir. ¿Con quién más hemos visto esto? Con cualquier cantidad de profetas, pero digamos que hay uno que me vino directo a la mente y fue el apóstol Pablo. Él dijo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y esto digamos que podemos verlo un poco reflejado en lo que les dice Jeremías, le dice Jeremías al pueblo. Em, Pueden hacer conmigo lo que quieran, pero pues sangre inocente caerá sobre ustedes porque pues él fue a hacer lo que tenía que hacer, él no estaba haciendo nada que no fuera lo correcto. Em, bueno, y les hace esta advertencia, si lo matan, sangre inocente caería sobre ellos, sobre los moradores de la ciudad y sobre la ciudad misma. O sea, todo el lugar iba a quedar bajo juicio, por decirlo de alguna forma, si lo mataban. Y que además no rechazaban al profeta, sino estaban rechazando a Dios mismo, la palabra de Dios. Versículo 16. Luego de que el profeta Jeremías dijo esto, ahí sí los príncipes
dijeron a los sacerdotes y a los profetas que nada de lo que había hecho o dicho era como para incurrir en ir a matarlo. O sea, estaba hablando palabra de Jehová. Y vemos acá que ese pueblo que estaba ahí como queriendo matarlo, tal vez en ese momento se retractó. ¿Pero por qué? ¿Será que tenían la convicción de que lo que Jeremías dijo era de parte de Dios o fue porque los príncipes hablaron? Em, y acá me hago algunas preguntas. ¿Qué es eso? ¿El pueblo se dejó llevar por la opinión de los príncipes o realmente estuvieron de acuerdo en que todo lo que había dicho el profeta Jeremías era cierto y que ellos merecían el juicio? Y esto también es para examinarnos, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar. ¿Qué dice Dios? Pero pues, ¿qué dice el pastor? Pero pues, ¿qué dice esta persona que yo creo que sabe? ¿Qué dice mi vecino? ¿Qué dice mi amigo, mi hermana, etcétera, etcétera? Y nos dejamos llevar más por la opinión de alguien que por lo que dice Dios. Entonces, no, si el pastor lo dice es porque así es. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Le creemos a Dios o le creemos al pastor? Y esto les estaba pasando aquí a este pueblo y a estas personas. De los versos 17 al 19. Entonces, algunos de los ancianos de la tierra se levantaron, algunos de los, ¿quiénes? De los ancianos. Digamos que ellos son importantes acá porque son personas que ya han vivido mucho tiempo. Entonces es importante que ellos se hayan levantado. De la tierra se levantaron y hablando a la reunión del pueblo, muy probablemente haciéndoles recordar o haciéndoles caer en cuenta que, que el pueblo de Dios debía saber lo que había pasado anteriormente. O sea, se supone que todo lo que pasaba, las generaciones debían saberlo. Y esta no era la excepción. Entonces, muy seguramente los ancianos al levantarse y hablar iban con esa intención. Vengan, recuerden lo que nos ha pasado. Y seguro sí fue así porque mencionan a un profeta que fue antes de Jeremías, que fue el profeta Miqueas. Y mencionan al rey Ezequías de Judá, que en ese tiempo Miqueas fue a profetizar igual, juicio contra esta nación. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Entonces, Miqueas fue a profetizar contra ellos, palabra de Jehová, diciendo que Sión y Jerusalén iban a ser aradas y vendrían a ser montones de ruinas, o sea, iba a caer juicio sobre ellos. Esto lo podemos ver si quieren en el capítulo en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 12. Em, y bueno, los ancianos se levantan y hacen tres preguntas. Em, la primera, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿A quién? A Miqueas. ¿Acaso ellos mataron a Miqueas por ir a decir lo que Jehová les había mandado a decir? Primera pregunta. La segunda, ¿no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? Ahí les está diciendo, bueno, ellos hicieron eso, o sea, nosotros no podemos hacerlo. Y la tercera, ¿haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Entonces, con la primera pregunta, los ancianos estaban igualando la situación actual con una pasada muy similar, dando a entender que el mismo rey Ezequías, que era como la persona más importante del pueblo, no quiso matar o cometer tal acto contra el profeta Miqueas. Y vemos que en el caso del profeta Jeremías, en este caso no subió un rey, sino subieron los príncipes, que ellos eran los que estaban presentes y fueron los que hicieron como caer en cuenta al pueblo de su error, de que lo que él había dicho, no era para matarlo, no era algo de pena de muerte. Con la segunda pregunta, los ancianos les da a entender al pueblo que el rey había temido a Jehová y había orado a él, mostrando que estaba realmente arrepentido por su mala conducta. Pues el rey era el líder, ¿no? O sea, si el pueblo ve que el rey lo hace, pues el pueblo lo sigue. Debería ser el orden, está dando ejemplo. Y al hacerlo, pues Jehová se arrepintió
del juicio contra este pueblo cuando envió al profeta Miqueas. Y vemos de nuevo la misericordia de Dios, que es lo que se ve desde el inicio hasta el fin, la misericordia de Dios. Se echó para atrás en cuanto al juicio que tenía contra este pueblo y bueno, el pueblo se arrepintió genuinamente y se volvió a Dios. Entonces vemos corazones que realmente fueron sensibles a la palabra de Dios, al mensaje que Dios había enviado a través del profeta Miqueas. Y con la tercera pregunta, los ancianos les da a entender al pueblo que no le estaban haciendo mal a una persona, que en este caso era el profeta Jeremías, sino que estaban poniendo sus almas, ni siquiera sus cuerpos, sus almas en gran mal. ¿Y qué dice Mateo capítulo 10, versículo 28? Mateo 10, 28. Dice, no hay que temer al hombre que mata el cuerpo y no puede hacer nada más, sino a Dios que puede incluso tomar el alma y destruirla en el infierno. Y estos hombres lo tenían claro. Se pararon y hicieron caer en cuenta a la gente, bueno, no estamos matando a un hombre, nos estamos metiendo en contra de Dios. Y eso es para ponernos a temblar, porque como dice este pasaje, el hombre mata el cuerpo y hasta ahí llega, pero Dios puede hacer mucho más. Y ellos estarían incurriendo en esto si llegaban a matar al profeta Jeremías. Entonces, Dios usó, digamos que en cierto modo, a estos ancianos para intentar hacer caer a este pueblo en cuenta del error en el que estaban. Y esto es para reflexionar, porque eran personas servidoras, personas en cargos de servicio en el pueblo de Dios. Y pues se supone que este devocional es para siervos, los que estamos acá somos siervos. Entonces, esto debería impactarnos. O sea, ¿cuál es mi actitud en cuanto a la palabra de Dios? Si Dios me dice algo, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Lo estoy rechazando? ¿Lo estoy acomodando a mi gusto, a mi parecer? ¿O lo estoy aceptando? O el que me lo está diciendo, no, démosle de baja porque no me gusta lo que dice, como quería hacer este pueblo. Esto es para que pensemos, iglesia. Y aún así, parece que este pueblo no cambió de parecer, sino que siguió con su dureza de corazón y dura cerviz, ya que en el versículo 24, que es el último versículo de este capítulo, vemos que Aicam estaba apoyando a Jeremías y no permitió que lo entregaran al pueblo para matarlo. Y pues es triste, ¿no? Es triste ver que uno ve el mundo y está mal, pero uno ve la iglesia y a veces está peor que el mundo. La dureza del corazón del hombre definitivamente que no se salva en ningún lado, así que y acá lo vemos, así que pidámosle al Señor que nos dé un corazón sensible a su palabra y que nos ayude a trabajar y a morir a este hombre y a este ego y a este viejo yo, porque no se va a someter a Dios y lo único que lo puede hacer es Dios. Él tiene poder para todo. Entonces, nosotros como servidores, como personas en un lugar dentro de la iglesia, de Dios, debemos pedirle eso. Ayúdame a ser humilde, Señor, a tu palabra. Ayúdame a ser sensible a ella, a aceptarla, sea cual sea, porque pues mucha palabra me va a gustar y mucha otra más no me va a gustar, pero pues es que ese es el fin de la palabra, confrontarme. Y si me confronta y yo digo que no y me pongo bravo y quiero darle pata y puño al predicador, pues no estoy haciendo nada. Y en este caso era peor, querían matar al profeta. O sea, imagínense hasta qué extremo iban a llegar. Así que iglesia, pensemos en eso, que el Señor nos dé un corazón sensible y, oídos siempre atentos a su palabra. Cierren sus ojos, por favor, y acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Dios, y queremos pedirte que nos ayudes en este caminar diario contigo, que cuando tu palabra nos confronte, nos exhorte, Señor, seamos humildes y mansos para aceptarlo, Dios, y corregirlo, porque tú quieres lo mejor para nosotros, tú quieres que crezcamos cada día am, conforme a la estatura de Cristo, Señor, tú quieres que nos volvamos a ti, Dios, y nuestro corazón es duro, Señor, es rebelde.
Perdónanos por nuestra dureza, por nuestra rebeldía y ayúdanos, Señor, en este caminar diario, Dios. Te alabamos y te bendecimos y la gloria y la honra son para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia.